Ustedes, les quiero comentar que tengo el propósito de no aburrirlos. Entonces, no solo voy a hablar yo, sino que voy a hacer una presentación, pues lo más amena posible, de manera de que ya a esta hora de la noche, pues podamos tener la tranquilidad de que podemos escuchar algo ameno. Así que me voy a esforzar mucho por eso. Como me pidieron, el tema que voy a dar se llama ideología de género. Y yo quiero empezar este tema con un punto fundamental, ¿no? Nosotros somos miembros de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida, de tal manera de que nosotros no podemos dejar a Dios por un lado. Nuestro fundamento de vida es Dios. Entonces quiero empezar con una frase del Evangelio de San Juan que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué quiero empezar con eso? Porque la vida de todos los seres humanos está encaminada hacia Dios. Lo queramos o no lo queramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, nuestra vida está encaminada hacia Dios. Y si Él es el camino, es porque Él es la senda que nos lleva a una eternidad. Nosotros somos seres sempiternos. Nosotros tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Entonces, Él es el camino hacia la eternidad. Pero a la eternidad para la que fuimos creados, no para la que no fuimos creados. Él es la verdad, porque si nos apartamos de Él, nos alejamos de la realidad. Vivimos en cosas confusas, vivimos en la mentira. Él es la verdad. Es decir, tenemos que estar con Él. Y finalmente Él también dice, Él es la vida. Porque si no estamos con Él, irremediablemente vamos a estar en la muerte. Y la muerte no va a ser, como dice una revelación de Jesús, la muerte en esta vida. La muerte no es esa la muerte. La muerte es lo que viene después de la vida. Entonces, esta verdad es más importante cuando nuestras miserias humanas, acompañadas de los sufrimientos, llegan a nuestra vida. Y hoy precisamente quiero hablar de uno de esos sufrimientos de vida. ¿Qué es esto? De la ideología de género. Y también quiero tomar como fundamento uno de los descubrimientos de uno de los grandes apologistas que ha existido en la historia. Y lo más interesante, este apologista no era católico. Comenzó atacando al catolicismo y por atacarlo e investigar lo que era el catolicismo, descubrió que ahí estaba lo más maravilloso de la vida. Miren lo que él dice: el cristianismo es el único que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. ¿Por qué? Porque es lo único que nos libera de todos los problemas que vamos a tener, de todos los errores. Y este es uno de los grandes errores que están existiendo en la actualidad, aparte de los otros que les vamos a decir. Pero el cristianismo es la luz que nos ayuda a nosotros a descubrir la verdad. ¿Por qué vamos a ver o por qué tenemos que ver este tema? Primero, vamos a tratar de comprender con mayor profundidad las causas de la atracción al mismo sexo y la razón por la que el mundo lo apoya. Muchos de nosotros, posiblemente quienes escuchamos este tipo de pláticas, podemos decir que nos sentimos disgustados o indignados o alarmados por el apoyo que recibe este tipo de ideología. Posiblemente nosotros conocemos o personas o familiares que se reconocen con atracción al mismo sexo. O posiblemente nosotros conocemos casos cercanos de personas que están padeciendo de la atracción al mismo sexo. Pero, ¿cuáles son
preguntas que normalmente que van rondando respecto a la atracción del mismo sexo. La mayoría son los jóvenes quienes hacen este tipo de preguntas y se preguntan por qué existe la atracción al mismo sexo. O otra de las preguntas que existen es en la sociedad, ¿por qué se discrimina a las personas con atracción al mismo sexo? ¿Qué hay de malo en apoyar los derechos de la comunidad LGBTG? ¿O por qué Dios no acepta a las personas con atracción al mismo sexo si Él ama a sus hijos? ¿Por qué la iglesia está en contra de estas personas cuando ellos no le hacen daño a nadie? Simplemente quieren vivir su vida desde su perspectiva. Otra pregunta que hemos escuchado nosotros ¿es la atracción al mismo sexo un castigo de Dios o ellos están endemoniados? Y entonces aquí vienen unos puntos fundamentales que yo creo que es importante que nosotros tengamos claros con relación a estas dudas que les acabo de decir o algunas que posiblemente tenemos nosotros que no están relacionadas con esto. La primera es que quienes padecen esta atracción sufren mucho. Porque imagínense ustedes, un hombre que sabe que es hombre pero se siente mujer, o una mujer que sabe que es mujer pero se siente hombre. Segundo punto, si nosotros conocemos personas así, necesitan comprensión y amor por parte de nosotros, y especialmente si nosotros somos parte de ese grupo familiar en el que nos encontramos con ellos. Otro punto fundamental es que no es necesariamente una elección voluntaria. Muchas veces se ven impulsados por algo interior que ellos sienten, que no saben describir por qué razón sienten esta atracción. Pero aquí viene algo importante. Es fundamental poder encauzarlos por la senda correcta, porque como la mayoría de los seres humanos, dentro de las muchas actividades que nosotros podemos hacer, somos los únicos seres llamados a la existencia que vamos a ser juzgados porque hagamos un acto bueno o hagamos un acto malo. Porque nosotros tenemos inteligencia, nosotros tenemos voluntad y nosotros tenemos libertad. Algo que no tienen ninguno de los otros seres que están llamados en existencia. Un perro, un gato, un caballo. A un perro, un gato o un caballo, una gallina, no le podemos decir que es inmoral. ¿Por qué decimos que es inmoral? Porque está haciendo algo de la manera incorrecta respecto a lo que es la moralidad. Por eso es fundamental poder encauzar a estas personas que tienen esa atracción por la senda correcta. Y, claro, entre las personas que, por ejemplo, vemos nosotros que andan juntas del mismo sexo, puede existir verdadero cariño, como existe cariño entre un amigo que yo puedo tener de mi mismo sexo. Cariño muy fuerte, que puedo llorar si muere, si sufre, si padece de algo, pero la manera de manifestar ese amor es donde debemos nosotros de saberlo encauzar. Y es muy importante, sin un diagnóstico de un profesional, es difícil determinar su origen y en tal sentido el tratamiento que estas personas puedan tener. Y aquí viene otro punto que es difícil de ver con ellos. Cuando hablamos de esto, ellos les estamos diciendo que son enfermos. No son enfermos, pero tenemos que tener claro de que siempre se había reconocido la atracción al mismo sexo como una distorsión que uno sufre. Y vamos a ver cómo se puede originar. Ahora, ¿por qué es importante y fundamental encauzarlos? Porque la profundidad de la atracción al mismo sexo
se puede ver comprometida cuando hay actividad sexual. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, que si las personas comienzan a tener una actividad sexual con personas del mismo sexo, la manera de poderlos ayudar se va a complicar. Y aquí vengo a traer otras de las enseñanzas de Jesús, porque quiero tomar esta enseñanza para que tratemos de comprender cómo debemos de encauzar la atracción al mismo sexo. Nos dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. La revelación de Jesucristo está fundamentada en la búsqueda de la santidad. Es decir, nosotros, los seres humanos, estamos llamados a acercarnos a ese ser creador. Y esa santidad que Él demanda de cada uno de los seres humanos, demanda esfuerzo y muchas virtudes. Una de ellas que vamos a ver acá, que se ve totalmente comprometida, es la pureza. Recordemos nosotros que hay un mandamiento, que es el sexto específicamente, que ve sobre este tema. No cometerás actos impuros. ¿Qué nos enseña el catecismo con respecto a esto de los actos impuros? Por ejemplo, los seres humanos podemos pecar contra la pureza cuando somos lujuriosos, cuando nos masturbamos, cuando fornicamos, cuando vemos pornografía, cuando nos prostituimos o cuando nosotros cometemos violación. Esos son pecados contra la pureza. Y también por ejemplo, dentro del sexto mandamiento hay algo que nos enseña a nosotros. El sexo tiene un sentido. Vamos a ver más adelante a Pablo VI, la claridad que él tenía, y muchos, incluyendo Benedicto XVI, tienen una claridad muy profunda de esos. Cuando nosotros nos acercamos al cristianismo, nos vamos a dar cuenta que a veces no sabemos explicar las cosas, pero tenemos claro algo. El sexo existe porque Dios, dentro del matrimonio, nos concede la facultad de compartirlo. Por eso es que existen pecados contra el matrimonio y todos están asociados al sexo. Pecados, por ejemplo, el adulterio, el divorcio, el incesto, la unión libre y la poligamia. Eso está establecido como pecados contra el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha insistido que la sexualidad es un don que Dios concede exclusivamente a los esposos. El matrimonio es el único lugar donde la sexualidad cumple sus dos fines: el fin unitivo y el fin procreativo. Ahora, es importante que les hable un poco relacionado, por ejemplo, ¿qué tiene que ver todo esto de la sexualidad con la atracción al mismo sexo? Por ejemplo, los estudiosos han determinado que existen 4 razones por las que una persona puede tener atracción al mismo sexo. La primera, le dicen ellos, fallas en la relación madre, padre e hijo. ¿A qué se refieren con esto? Por ejemplo, distanciamiento del padre con el hijo, o abuso físico, emocional, trato distante, frío, demasiado estricto, desinteresado, crítico o rechazo. Las etapas críticas dentro de esto dicen ellos que es entre los 2 o 3 años o entre los 10 y 13. También esa atracción, por ejemplo, se puede dar también entre la madre y la hija. Ese distanciamiento, ese trato frío, distante, falta de afecto, de aprobación, de protección. Por ejemplo, una madre muy posesiva, una madre sobreprotectora, un padre excluido, un padre débil o devaluado por la mamá.
Todo eso crea mucha disfuncionalidad en ese triángulo de relación. Es decir, los niños, tanto hombres como mujeres, pierden una realidad. ¿Qué pasa con un niño que quiere, que necesita el amor de padre y madre? Si no tiene el de papá, va a tener esa necesidad. Pero ¿qué pasa si ve que el padre es alguien agresivo, malo? No va a querer tener una sintonía con ese tipo de sexualidad. Y si él se mira como hombre, va a decir, yo no quiero ser un hombre porque eso es ser malo. El segundo es una falta de identidad. Por ejemplo, esa desvinculación que puede producirse en la relación en la familia, desintegración del grupo, cuando es etiquetado. Ustedes han oído, por ejemplo, las maneras abusivas e intolerantes de padres que les dicen una serie de insultos a los hijos o a las hijas, la incapacidad de poder adaptarse a lo que los padres esperan, relaciones intimidantes, donde hay falta de afirmación, vergüenza, aislamiento. Todo eso es la segunda causa que puede producir. La tercera, que es, digamos, de las que causan, digamos, también esta debilidad, es heridas a la autoestima, imagen negativa del cuerpo, de la personalidad, complejos de inferioridad, acoso por parte de chicos, falta de valoración social, inadaptación cultural. Todo estos miedos son los que van haciendo de que los niños, sin el debido cuidado de sus padres, vayan desviándose hacia esto. Y uno de los más fuertes son las víctimas de abuso sexual, físico o psicológico. Esos son de los grandes problemas que hay. Influye mucho también, aunque no es determinante, el temperamento, que puede predisponer pero no determinar. Temperamentos muy débiles, muchachos con, digamos, que se sienten muy atemorizados, con temperamentos que se ven muy influenciables, eso puede predisponer un poco. Entonces, podemos darnos cuenta de que esto es algo que tenemos que tener cuidado. Y vemos nosotros que estas situaciones se pueden ir repitiendo. Ahora, con respecto a esto del abuso, yo les quiero compartir una gráfica que fue elaborada por el señor Fernando Pliego Carrasco. Él es un sociólogo mexicano. Él escribió un libro que se llama Estructuras de la familia y bienestar de niños y adultos. Ya lleva 4ª edición respecto a esto. La primera edición salió en el 2013. ¿Por qué es importante esta gráfica? Primero, las estadísticas son del año 95 al año 2016. Están realizadas en 16 países donde hay 589 publicaciones sobre temas de familia. Y esas publicaciones y esas encuestas tienen que tener como mínimo 800 casos. Y entonces, ahora les quiero compartir específicamente esta gráfica para que ustedes vean. Esta gráfica dice lo siguiente: diferencias proporcionales del abuso sexual contra niños en los distintos tipos de familia. Lamentablemente, el abuso sexual contra niños existe en las familias de papá y mamá biológico. Es decir, es una situación que es lamentable, pero existe ahí. Pero por cada caso que sucede en una familia donde está el papá y la mamá biológico, ¿qué pasa con las familias donde ambos padres solo cohabitan libremente? Los casos ahí llegan casi a ser 5 veces más. ¿Qué pasa
en los casos de mamá o papá solos con hijos. También se llegan a suceder estos casos con una frecuencia de 5 veces más que en una familia donde vive papá y mamá biológicos. La situación se complica cuando personas diferentes a los padres conviven en esa familia. Ahí son 8 veces más, es 8 veces más los casos que suceden de abuso sexual. Y la situación es realmente complicada cuando un padre biológico cohabita libremente con otra persona que no es el papá del hijo. Ahí los casos son 20 veces más que en una de familia normal. ¿Por qué les comparto esto? Miren lo que les decía. Es una información que les comparto de lo que son estadísticas de varios países. Imagínense, en 16 países, con 800 casos o más, de 589 encuestas, miren cómo se presenta todo esto, es decir, el abuso sexual físico está causando muchos problemas y principalmente cuando no son los papás que viven juntos con esos hijos. Entonces, es una situación que es complicada. Ahora, ¿por qué el mundo apoya esto de la homosexualidad? Primero, el desorden de la sexualidad se ha venido generando en todas las relaciones humanas. Es lamentable afirmar que han existido siempre ambientes subterráneos en la sociedad, es decir, lugares así grotescos, donde se trata de vivir muchas cosas sexuales que a veces se generan en la cabeza de las personas a través de la pornografía, principalmente. Segundo, la destrucción de la armonía en la relación familiar. Por ejemplo, han habido diferentes también revoluciones sexuales en la humanidad que han causado enorme daño a la familia. Por ejemplo, en el siglo XVIII prosperó mucho el arte erótico, dibujos eróticos. Por ejemplo, después, del siglo de 1800 a 1910, de 1850 a 1910, la famosa moral victoriana que se le conoce, en la cual la gente trataba de vivir con apariencias, pero realmente trataba de llevar otra moral. A esto, por ejemplo, en ese tiempo salieron muchos los famosos teatros de variedades, mal llamados de variedades. Realmente lo que hacían ahí eran donde habían actividades con mujeres que se quitaban la ropa. Y otra de las revoluciones sexuales más reciente fue la famosa liberación sexual de los años 60 que se le llamó el establishment. Bueno, con relación a esto, les quiero presentar el primer video para hablar sobre las consecuencias graves que tuvo para esa época esta revolución. En mayo de 1968, estalló en París una revuelta estudiantil que exigía, entre otras cosas, la llamada liberación sexual. Los estudiantes gritaban, liberación sexual. Una vez nos hayamos liberado sexualmente, seremos libres y felices. El descubrimiento de la píldora anticonceptiva poco antes dio alas a este movimiento que iba a quebrar las bases cristianas del matrimonio y de la procreación. Hay una relación muy estrecha entre el uso de la anticoncepción artificial y el incremento de las tasas de divorcio. A las mujeres nos han dicho que los hijos nos atan, que los hijos nos quitan la libertad, que los hijos no nos dejan ser profesionales, y no es verdad. Él profetizó que el hombre perdería el respeto por la mujer, cosa que vemos.
En la mañana del 25 de julio de 1968, Pablo VI tomó su decisión más difícil. Firmó contra la opinión de muchos una encíclica que proclamaba el deber de los esposos de transmitir la vida humana. Su advertencia fue realmente profética. ¿Qué ocurrirá si autorizamos la contracepción? Entre la gente, entre intelectuales y especialmente entre algunos profesores e incluso sacerdotes y diócesis, no fue bien recibida. Alegaban que no había alternativa, pero sí la había. La realidad es que cuando se utiliza siguiendo las reglas de los métodos de planificación familiar natural, la eficacia es muy alta. Yo soy un converso, tanto a los métodos naturales como al catolicismo. Leí la Humane Vitae suponiendo que la Iglesia me repetiría lo que no debo hacer, pero resultó ser un documento que pintaba un cuadro maravilloso del matrimonio. Nunca una encíclica fue tan controvertida, ni tan profética. Las profecías de Nevite. Bien, pues como les decía, esto es algo que yo les quería compartir para que vieran ustedes de que realmente es algo complicado. Es algo complicado. Benedicto XVI, de 94 años, aseguró que su reino... Perdón. Bien, entonces les decía de que, ¿por qué les presento esto? ¿De qué se quería liberar la sexualidad? Pablo VI predijo 4 graves consecuencias, dice, y yo les quiero hablar, les voy a hacer un resumen de lo que decía él. Primero, las consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad son el camino fácil y amplio para la infidelidad conyugal y la degradación general de la moralidad. Ese es el primer gran peligro que él decía. Segundo, se debe considerar la debilidad humana, especialmente en los jóvenes quienes son tan vulnerables en este punto. Es necesario brindarles aliento para ser fieles a la ley moral y no ofrecerles medios fáciles para burlar su observancia. Y también, decía él, como tercer peligro, podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera respetada y amada. Y el último peligro que él mencionaba era esta también podría ser un arma peligrosa en manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Por qué estoy uniendo todo esto? Porque Benedicto XVI dice más adelante que cuando la sociedad consiente que las personas no tengan ninguna restricción moral, se va a causar un enorme daño. Al separar la sexualidad de la concepción, todas las formas de sexualidad se vuelven equivalentes. Y esto no es cierto nunca. Es decir, ¿qué está diciendo Benedicto? Que al separar la sexualidad de la concepción, es decir, ya no se va a engendrar, lo más importante va a ser encontrar la máxima expresión de goce sexual. De tal manera que la sexualidad se convirtió en perversa y erotizada. Es decir, ya no importa si era hombre o mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, porque ya no tenía nada que ver la concepción. Era cuestión simplemente del goce sexual. Entonces, esto generó una serie de distorsiones y esto hasta le da puerta libre al abuso de niños y no se le miraba como que no nos asustemos de que vaya a ser algo que vayan a seguir pidiendo todos estos lobbies a los que se estaba refiriendo Karen al principio. Recordemos nosotros
que la segunda situación importante es de que el aborto en la sociedad fue, digamos, una situación que vino paulatinamente. Primero, los Estados Unidos y la ONU fracasaron en las conferencias de 1974 digamos, y 92 para tratar de imponer estas ideas. Pero en la Conferencia Mundial de Cairo del 94 encontraron un camino que fue fundamental para que ellos pudieran implementar todo lo del aborto. Algo que confirmaron en la Conferencia Mundial de la Mujer en el 95. ¿A qué me refiero con esto? El sustento legal para la aprobación del aborto. ¿Cómo lo lograron? Definirlo como un derecho humano. Fue el primer punto. Definirlo como un derecho humano. De tal manera que lo que antes era inmoral, ahora era un derecho. Segundo, manipulan el lenguaje de tal manera que queda oculto el verdadero asesinato de los inocentes. Porque el objetivo fundamental para ellos era el control del crecimiento poblacional, especialmente de los países pobres. ¿Por qué me refiero a esto? Porque detrás de ellos se unen los feministas y los colectivos LGTB, porque vieron una oportunidad de poderse adherir a las de que mandaban el aborto, para que ellos pudieran alcanzar también sus propios objetivos, de tal manera que ellos querían alcanzar el propósito de definir la unión entre dos personas como un matrimonio. ¿Y cómo lo iban a lograr? Definiéndolo como un derecho, manipulando el lenguaje, de la misma manera que lo que habían alcanzado a través del aborto, las personas que habían lamentablemente alcanzado esto. Pero aquí viene algo importante. Nosotros tenemos que ver que los seres humanos débiles, personas sometidas a nuestras pasiones, nosotros todos juntos, por más que nos uniéramos, no vamos a vencer a Dios. Y detrás de él siempre hay una señora que ama tanto a la humanidad y que nos llama constantemente desde hace muchos años como la profeta de nuestros tiempos a que retomemos el camino. Aquí viene algo que yo quiero, digamos, como patentizar como importante. La Santísima Virgen les reveló a los niños en Fátima que los pecados que ofenden más a Dios son los pecados de la carne. ¿Por qué les reveló eso? Porque los niños de Fátima tuvieron la oportunidad de ver el infierno y ellos se asustaron muchísimo de ver lo que sucedía ahí. Y entonces le preguntaron a la Virgen, ¿por qué está esa cantidad de personas sufriendo ahí? Por eso les dijo ellos, la Virgen, que lo que más le ofendía a Dios eran los pecados contra la carne. Eso fue en principio lo que sucedió. Y después, en febrero de 2008, el cardenal Carlos Cafarra, que en ese tiempo era arzobispo de Bolonia, compartió en una entrevista en la radio de San Giovanni Rotondo una comunicación que había tenido con Sor Lucía dos Santos, niña vidente de Fátima en aquel tiempo, que ya cuando él habló era una persona mayor. Ella le profetizó que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás se llevará a cabo en la familia, en la vida y el matrimonio. Y nosotros nos estamos dando cuenta, el aborto, la unión de personas del mismo sexo, llamándolos como matrimonios igualitarios, y todos esos ataques que nosotros vemos están en contra de la vida, de la familia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que la Virgen ya no lo había anticipado. Ahora,
Cuando se refiere la Virgen a una guerra espiritual, ¿a qué se refiere? Primero, lo que está en juego es la salvación o la perdición de las almas. Una guerra espiritual, lo que está en juego es la salvación o perdición de las almas. Y en esa guerra hay un ejército de la luz que lucha por defender las leyes divinas. Para ellos, toda vida es valiosa. Las armas del ejército de la luz son desagraviar con la oración, la mortificación y con la acción. Y por otro lado existe un ejército de la oscuridad. Y las armas de ese ejército son el engaño, la tergiversación y la manipulación. La vida para estos últimos tiene un sentido hedonista o utilitario. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Pero dentro de esta guerra espiritual hay algo que quiero resaltar. Es el hecho de que todos los seres humanos nacemos como hijos de la luz. Y al igual que en la guerra de las galaxias, habemos unos que nos pasamos al lado oscuro por nuestra libertad, por nuestra voluntad y con la inteligencia que tenemos. Por eso es de que ahí es donde viene el castigo, porque nosotros, teniendo libertad, voluntad e inteligencia, decidimos buscar el mal y no el bien. Ahora, todos deberíamos estar en ese ejército de la luz. Pero, ¿qué hace que haya algunas personas que se vayan para el lado oscuro? Lo primero, que es lo más sencillo de poder arreglar, es desconocimiento. No tuvieron una educación que les ayudara a entender esta situación, más no es excusa porque nuestra inteligencia y nuestra razón nos permite identificar el bien y el mal. El segundo es por la debilidad. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo relacionado para que tratemos de comprenderlo. ¿Qué pasa con un alcohólico? ¿Puede él por sus fuerzas dejar de beber? Muchas veces no. Por la debilidad. Ya el alcohol es algo que es una adicción tan fuerte en su vida que necesita ayuda para salir de eso. El sexo también se vuelve una adicción. Y cuando es morboso, puede comenzar a hacer situaciones cada vez más complicadas. Y la tercera razón por la que algunos seres humanos se van al ejército de la oscuridad es por malicia, que es el peor de todos. Andamos nosotros no solo haciendo el mal, sino que lo andamos promoviendo y andamos agrupando personas, andamos haciendo agrupaciones y andamos promoviendo que personas se unan a esos grupos. Entonces eso es lo complicado de esta guerra espiritual. Ahora quiero ya entrar más directamente a tratar de definir qué es una descripción más profunda de la ideología de género. Para eso les voy a presentar un video de 3 minutos. En él se explica brevemente lo que es la ideología de género y sus errores, de dónde se origina y las bases ideológicas que fundamentan esta ideología, quiénes apoyan sus demandas, cuáles son sus instrumentos principales y cuáles son sus consecuencias. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer,
y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bien, pues yo me apoyo mucho en todos estos videos porque también sirve para que vayamos viendo las opiniones que se tienen en varios lugares relacionados con este tema. Y entonces vemos acá todo lo que yo les estaba explicando anteriormente, de dónde se origina, cuáles son sus bases, quiénes lo apoyan, cuáles son sus principales instrumentos y consecuencias. Pero también aquí viene algo que yo les he hablado que es relacionado con relación a la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, veamos los términos que adoptaron los promotores del aborto. Ellos usan muchos. Voy a referirme a dos. Ellos hablan de interrupción del embarazo o de embarazo no deseado. Esos son dos términos que ellos utilizan. Con cosas que si uno las analiza con más detenimiento, son cosas que no tienen sentido, pero que la gente lo acepta. Por ejemplo, cuando ellos se refieren al término, voy a hablar de unos para no hablar de los dos. Por ejemplo, dicen embarazo no deseado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo voy a tener relaciones sexuales, pero como ya está establecido que puedo manipular la concepción, puede venir un embarazo no deseado. Voy a tratar de llevar esto a otra línea de acción humana para que comprendamos lo ilógico que es. Imaginemos una persona que es alcohólica y que agarra el automóvil y que cada vez que maneja, choca. Y él dice, accidente no deseado. ¿Cómo no va a haber un accidente si está tomado? Sería ilógico tratar de decir que es un accidente no deseado.
ese es algo que él sabe que va a tener porque está tomado. Las probabilidades que él choque son altísimas porque está ebrio. ¿Cómo no va a tener un accidente? Que no maneje cuando está ebrio. ¿Cómo no va a haber un embarazo? Que no hayan relaciones. Entonces no podemos nosotros hablar de embarazo no deseado. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esa misma terminología la utilizan los promotores de la ideología de género, con cosas como las formas de amar son diversas o tengo derecho de amar y de ser amado. Es lo que dicen las personas que quieren mantener una relación con una persona del mismo sexo porque ellas lo justifican de esa manera. Esas son cosas fuera de contexto. Normalmente, en la antigüedad, son cosas que están fuera de tono. ¿Qué dirían nuestros abuelos o bisabuelos de esto? Eso es inmoral. No tiene nada que ver. Yo puedo amar a un amigo, pero no porque amo a mi amigo voy a estar teniendo relaciones sexuales con él. No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces son puntos que tenemos que tener cuidado. Manipulación del lenguaje. Y otro tema de las que hablaban en ese video eran sobre las mentiras y estadísticas falseadas. Para esto me voy a apoyar en una situación que sucedió en México. El caso que yo les voy a presentar ahora es otro video. Este es un extracto de un video de 1 hora. Este video que les voy a presentar es más o menos de 4 minutos. ¿De qué trata este video? Es una discusión en México sobre el mal llamado matrimonio igualitario. ¿Quiénes participan ahí? Hay 3 conductores del programa. Hay 2 mujeres y un hombre, que son los que invitan a dos grupos para que hablen sobre este tema. Uno de los grupos es una pareja con atracción al mismo sexo, un hombre mayor y uno más joven, y hay 2 feministas que defienden esto. Por el otro lado, hay 2 miembros del Consejo Mexicano de la Familia. Uno de ellos es su presidente. ¿De qué trata? Se explica cómo nació el matrimonio. El matrimonio no es un invento de nadie. El matrimonio es algo natural. Es un don de Dios. Segundo, se prueba que no hay ningún tribunal internacional que apruebe ese mal llamado derecho de matrimonio igualitario. Se afirma que una persona con atracción al mismo sexo puede tener tratamiento para recuperarse. Es decir, es algo cierto, no es algo que no exista. Y principalmente, es un ejemplo claro. Ustedes lo pueden ver, si lo ven con más detenimiento, que las personas que dicen que apoyan esto, engañan, ocultan datos, presentan alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje. Entonces, quiero presentarles este video para que ustedes vean de que todo esto es algo que existe en ello. ¿Qué es exactamente el matrimonio igualitario? Bueno, mira, esa es una cosa importante. No existe el matrimonio igualitario. No existe el matrimonio homosexual. O sea, no podemos corromper el lenguaje, no podemos violentar la realidad. O sea, matrimonio es una institución natural porque existe antes que existiera el Estado, antes que existiera la sociedad. Entonces, no requirió el matrimonio como lo conocemos en este momento de ninguna figura jurídica, ninguna decisión de un presidente para que existiera. Los romanos crean la institución jurídica del matrimonio para proteger esa institución que era la única fuente de nuevos ciudadanos para el Estado. Entonces, realmente, si hablamos de matrimonios homosexuales, estaríamos hablando entonces de barbacoas de lechuga, de hemorragias de agua. Aquí de lo que estamos hablando es del derecho de amar y de decidir con quién quieres hacer tu vida. Está violentando su responsabilidad. Usted no viene aquí a inventar nuevos derechos, ¿sí? Usted está aquí solamente para defender los derechos de las personas. Y no existe en un solo tratado internacional, en todo el mundo,
ningún tratado internacional sobre derechos humanos, el derecho al matrimonio homosexual. Mira, es que no y es el derecho, perdóname, déjame Juan, terminar de hablar, es que déjame no puedes terminar de decir hablar. esto a la Solamente presidenta. existe el derecho al matrimonio entre personas de diferente sexo. No venga usted a inventar derechos, defienda los derechos de la sociedad. El Tribunal de Estrasburgo, y lo decía hace poquito con Jaime, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo. El tribunal lo que representa es muy interesante porque son 47 países de una cantidad de culturas tan variadas y tan importantes del mundo que dices tú, ¿cómo es posible que los 47 jueces del pleno de este tribunal hayan dicho que no existe un derecho universal al matrimonio homosexual, cosa que es lo que la señora está diciendo, y que dicen que también que no se discrimina si no se les da el derecho, y que dicen también que solamente el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer? Pero lo que está haciendo Estrasburgo es simplemente repetir lo que dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos. Yo la reto a la señora que me dé un solo tratado internacional de derechos humanos suscrito por México que hable de ese derecho que usted se acaba de inventar. ¿Qué sucedería en dado caso de que usted tuviera algún hijo homosexual? ¿Lo va a reprimir, lo va a rechazar, lo va a desheredar? Si yo tuviera un hijo homosexual, yo le ayudaría a mi hijo a retomar su heterosexualidad, ¿sí? Porque es una realidad que las personas pueden retomar su heterosexualidad. Hay una gran cantidad de estudios, pero además es claro... No, en 1990, por eso se instituyó ese día, justamente el Día contra la Homofobia, porque ese día se instituyó que no es una enfermedad mental, no es gripa, no es nada de eso, ¿eh? Es una condición. Pero fíjate, el problema que yo veo es que yo no estuve de acuerdo con los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud. ¿Los viste tú los estudios esos? ¿Cómo? ¿Viste los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud? Bueno, sí. ¿Sí? Como ciudadana, claro. Bueno, pues fíjate que no hicieron ninguno, ¿eh? La decisión de quitar la decisión para es que va a decir que la decisión para quitar la mayoría. homosexualidad del catálogo de trastornos mentales lo inicia la Asociación Psiquiátrica Americana en el 73 por votación. El 58% de los psiquiatras de Estados Unidos votaron a favor de que se quitara y el 42% porque se quedara como un trastorno mental. A partir de ahí desaparece. 17 años, le tocó a la ONU 17 años integrarlo, a quitarlo de su catálogo de trastornos mentales. Pero ya lo quitaron. Pero no importa cuánto se tardó. Pero no hay un solo estudio, como dice la revista Time, en aquel momento todas las personas consideradas sexualmente patológicas fueron súbitamente curadas. Bien, pues esto es un video pequeño, es un video pues corto de todo lo que es 1 hora, 45 minutos de lo que ellos toman, pero trato siempre de resaltar los temas de lo que les digo yo. Desen cuenta cómo comienza la señora a tratar digamos, estas señoras con temas de engaño, ocultación de datos, alarmas sociales, manipulación sentimental, diciéndole al señor de que si él tiene un hijo homosexual, le digo, no son cosas que tendrían que ver con esto, pues, pero desen cuenta de que detrás de todo esto cada vez es más difícil encontrar la verdad. Cualquiera de nosotros, sin tener fe o sin tener un poco de conocimiento, se pierde en estas ideas. Y es por eso es importante que nosotros aclaremos estos puntos. Tercero, digamos, otro punto es de que ellos aducen discriminación, ¿sí? Entonces, yo quiero también hablar un poco sobre la discriminación. El concepto de discriminación es dar trato desigual a una persona o colectividad. En tal sentido, ¿es correcto discriminar a las personas? Entonces, nosotros vamos a tratar de acá de aclarar algo importante. La discriminación se puede usar en un sentido positivo o en un sentido negativo. Por ejemplo, ¿qué hace una empresa cuando necesita a alguien que les lleve la contabilidad? Tiene que discriminar, porque tiene que decir que quiere un contador, un perito contador, porque no puede venir cualquiera. Si no sabe de contabilidad, no le puede llevar la contabilidad. Es decir, hay procesos de discriminación que son correctos. Por ejemplo, ¿qué pensemos nosotros si hay un campeonato de fútbol donde participan hombres? No pueden entonces estar diciendo que, por ejemplo, en el de mujeres vayan a poner hombres, porque las capacidades de cada uno son distintas.
hay maneras distintas de discriminar, que son positivas o negativas. Por ejemplo, cuando somos nosotros que a las personas de afroamericanos o negros fueron esclavos durante tanto tiempo. Los problemas de discriminación que tuvieron ellos en Estados Unidos. Los indígenas también han tenido discriminación en varios países. Eso es algo negativo. Pero esto hay que tener cuidado. No es que se esté discriminando. Y nosotros, por ejemplo, acaban de terminar las Olimpiadas y un hombre que se creía mujer participó en levantamiento de pesas. Ustedes saben muy bien que en los procesos estos de las actividades deportivas, un hombre tiene más capacidades que una mujer para hacer este tipo de esfuerzos. Entonces tiene más ventaja que un hombre se dice que es mujer y participe con las mujeres levantando pesas. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora para que la claridad que tenía antes ahora sea tan difícil de identificar? ¿Por qué? Porque existe, como les digo, esa discriminación positiva y negativa que les había explicado. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama Sobre Dios, la Iglesia y el Mundo, escrito por Fernando Caris, que él es el prelado del Opus Dei, que dice: el concepto de discriminación se amplía cada vez más. Y así, la prohibición de la discriminación puede transformarse progresivamente en una limitación de la libertad, de la opinión y de la libertad religiosa. Muy pronto no se podrá afirmar que la homosexualidad, como enseña la Iglesia Católica, constituye un desorden objetivo en la estructuración de la existencia humana. Una confusa ideología de la libertad conduce a un dogmatismo que se está revelando cada vez más hostil. ¿Por qué? Porque las personas en los países que no les parecen este tipo de situaciones, pues tienen problemas legales. Yo no sé si se enteraron ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, hace algunos años, un pastelero no quiso hacerle un pastel a una pareja de hombres que se iba a casar. Entonces lo demandaron entre los tribunales porque los estaba discriminando. Bueno, él al final ganó ante la Corte Suprema este juicio, pero son de los problemas a los que se está llevando el hecho de que se mal llame a esto discriminación. En Guatemala esto todavía no tiene problemas muy serios, pero por ejemplo países latinoamericanos como México y como Colombia y Argentina están teniendo problemas muy serios con estos temas. Otra cosa que dicen ellos es reclaman derechos. Y entonces, por ejemplo, tratan de ver como una situación de tratarnos de hacer sentir mal. ¿Qué sentimos nosotros cuando les negamos a alguien un derecho? Por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario. Lo importante con esto es que nosotros tratemos siempre de ver que todo nuestro idioma tiene un sentido por las palabras que tienen, y la palabra matrimonio viene de la palabra matris monium, que significa matriz o cuidado y gravamen. Les voy a presentar un video para que vean ustedes relacionado con este tema del derecho. Por ejemplo, este es un extracto también de una exposición en Argentina sobre el famoso también matrimonio igualitario. En él participan una conductora del programa y también Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ellos aclaran que no existe más matrimonio que entre el hombre y la mujer. Que eso, digamos, como se trata de formalizar las uniones homosexuales como un matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque el Estado debe proteger al matrimonio. Y también aclara cuál es el propósito que dos hombres o dos mujeres se quieran casar. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver este otro video para que tratemos de ir comprendiendo lo que ellos están tratando de explicar ahí.
Monterrey. Dígame una cosa, ¿qué opinan acerca de los matrimonios igualitarios? El matrimonio homosexual, ¿no? Correcto. Correcto. A como se le ha llamado No, matrimonios en Argentina igualitarios. también, en Argentina también. ¿Es correcto llamarlo así? Se le llama así jurídicamente. El matrimonio homosexual conceptualmente no existe. Sí, porque el matrimonio es la unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra, matriz. La matriz es el útero materno. Es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad. Del llamado matrimonio homosexual, conceptualmente eso es imposible, obviamente, por las características del vínculo. De manera tal que desde el punto de vista, o sea, primer punto, no existe matrimonio homosexual. Puede ser que alguna legislación cree la ficción jurídica o política de que eso sí existe. Ahora, yo pregunto, más allá de la ficción jurídica y del error terminológico, del disfraz terminológico, ¿para qué quieren dos homosexuales casarse? Esa es la pregunta para mí clave. ¿Para formar una familia? Pero, perdón, ¿qué legislación les impide a dos hombres del mismo sexo irse a vivir juntos? ¿Cuál? En México está prohibido. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Para que sea legal? Pero, ¿tener acceso a los derechos legales? Por ejemplo, ¿a qué derechos? Pensión, seguro social, Pero, seguro médico. Pero mire, vamos por partes. El seguro social, la pensión, etcétera, etcétera, esos son atributos que el Estado otorga al matrimonio, porque del matrimonio deriva la prole. El matrimonio de verdad, el matrimonio heterosexual, es una institución de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque al tener la potencialidad de la prole, es decir, de las nuevas generaciones, que son niños que no tienen que están a merced de la buena o mala voluntad de los padres que tenga, el Estado subsidiariamente crea toda una articulación de derechos y obligaciones, la pensión, el seguro social, las obligaciones alimenticias y afectivas entre los esposos, entre los padres y los hijos, pero es porque es una institución de orden público. Las relaciones de amistad, por ejemplo, no son de orden público. De una relación de amistad no deriva ningún derecho. De la misma manera, de una relación de tipo homosexual tampoco es de orden público y no debería derivar ningún derecho. Supongamos que Agustín y yo, como trabajamos juntos, ninguno de los dos somos homosexuales, y vivimos juntos para economizar, porque tenemos una actividad intelectual. O sea, él no tenía derecho a la pensión porque no tenemos relaciones sexuales. Es ridículo eso. Es una institución de orden público el matrimonio, la familia es una cosa, el resto de los vínculos con todo derecho son otra cosa. Uno puede vincularse con otros de manera transitoria, de manera permanente, pero si una institución no es de orden público, son actos libres que no tienen que tener ningún tipo de consecuencia jurídica distinta. La unión homosexual pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. Y esto sería incorrecto. Mire, el Estado, ¿a usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? ¿Ser un Estado ciegofóbico, un Estado discriminador? No. La naturaleza de ese sujeto merece toda su dignidad, pero no se le puede otorgar un carnet de conducir. Y eso no es un acto de irresponsabilidad estatal. Haría bien el Estado en no otorgarlo. Lo que quiero yo evidenciar con esto es cuando hay claridad, las cosas, digamos, se van viendo naturalmente, se van entendiendo mejor. Y nosotros tenemos que llegar a definir algo. El mundo se ha vuelto cada vez más oscuro porque muchas veces las personas que tenemos fe, nuestra fe es de Padre Nuestro, de Ave María, y de ahí no pasamos. Es decir, para nosotros, todo ese proceso de manipulación de información y de engaño, no sabemos cómo desenredarlo, porque no tenemos las bases para tratar de comprenderlo. Ellos, que han trabajado mucho en eso, tienen la claridad. Imagínense, el matrimonio es una institución de orden público porque es de donde derivan los nuevos ciudadanos para los países. Preguntémonos de gente famosas. Por ejemplo, Messi. ¿Ustedes creen que Messi nació de un par de hombres o de un par de mujeres? No puede ser, eso es ilógico. Todos nuestros hijos no nacieron de personas del mismo sexo y son los futuros de la sociedad. Por eso es que los países deben de proteger a las familias y deben de proteger a las familias para que sean sanas,
porque si tienen familias sanas, tienen hijos sanos. Entonces, todo esto es algo que tenemos que ver que es importante para ver la claridad de todo esto. Ahora, ¿cuáles son los grandes peligros de la ideología de género? Primero, cuando la situación de una persona de atracción al mismo sexo es ya querer compartir, me estoy refiriendo no a aquellas personas que tienen atracción, pero que no comparten. Me estoy refiriendo a aquellas que ya quieren vivir o que han tenido experiencias homosexuales. Primero, este es un comportamiento amoral. Ya sea de forma violentada o solapada, pueden arrebatar la fe o crear un mal corazón. Otra cosa, promueven la promiscuidad, el desorden sexual y el exhibicionismo. Tercero, crea una inmensa confusión en la sociedad, pero principalmente en la juventud y en los niños. ¿Por qué? Porque creen ellos que son situaciones equivalentes. Creen ellos de que una situación así es lo mismo que cualquier matrimonio, y eso no es cierto. Segundo, digamos, cuarto, se promueve una cultura del sexo, es decir, que lo importante es el sexo. Mantener la sexualidad, eso es lo más importante. Y un peligro muy grande es que en muchos países hay una enseñanza obligatoria en los centros educativos. Aquí en Guatemala ya el Procurador de los Derechos Humanos ha tratado de estar promoviendo estas ideas dentro de varias formas de educación para niños. Y miren aquí lo interesante y esto paradójico que es. Cuando se habla de religión, muchos se apegan a la ciencia esperando que las personas que somos creyentes les comprobemos científicamente la existencia de Dios. Pero cuando se habla de identidad de género, estos mismos se apegan a los sentimientos y dicen que la ciencia no determina lo correcto. Porque la ciencia dice que el hombre nace, o el ser humano nace XX o XY, o es hombre o es mujer. No hay otro, no existe otra cosa. Y digamos otra cosa que quiero compartirles para antes de finalizar con las conclusiones es que en la Biblia siempre se ha hablado y siempre se ha enseñado de que la homosexualidad, practicar la homosexualidad, nunca ha sido algo aceptado por Dios. Génesis 1:27, por ejemplo, cuando dice, Dios creó a Adán y a Eva. No dice Dios creó a Adán y a Jorge. Eso no es cierto, pues eso no sale en la Biblia. En Génesis 19:1-29, que habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla de que había mucha perdición sexual en esas dos ciudades. Y uno puede ver en las historias de la Biblia que efectivamente eso es cierto. En la carta a los Romanos, primera carta a los Romanos, del 24 al 27, hace ver de que es una perturbación del ser humano el hecho de que estén cometiendo actos homosexuales. En primera de Timoteo habla de que ni los homosexuales, ni los alcohólicos, ni lujuriosos, y define, van a entrar al cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica del 2357 al 2359 hace una explicación detallada relacionada sobre la posición de la Iglesia relacionada con el tema de la homosexualidad. Hay muchos documentos. Hay algunos documentos que ha sacado, 3 específicamente, la Congregación de la Doctrina de la Fe ha sacado 3 documentos relacionados con el tema de la homosexualidad. Y en los numerales del 250 al 251 del Amoris Laetitia, también el Papa Francisco hace una observación relacionada con este tema. Bien, ¿con qué quiero concluir? Con estos puntos. Durante toda la historia de la humanidad, un hombre siempre había sido un hombre y una mujer siempre había sido una mujer. Segundo, el género no está desconectado del sexo. No eres un hombre o una mujer porque pienses que eres un hombre o una mujer.
¿Por qué? Porque no podemos modificar la biología básica. Otra cosa importante y conclusión fundamental, la atracción al mismo sexo siempre había sido catalogada como un trastorno de identidad. Otro tema fundamental, aunque actualmente se puede cambiar legalmente el sexo, no significa que eso es biológicamente correcto. Y finalmente, no estamos negando la dignidad de una persona con atracción al mismo sexo. Lo que nosotros estamos tratando de dejar con claridad es que yo puedo sufrir una atracción al mismo sexo, pero tengo que recibir la formación y el apoyo necesario para tratar de superar esa situación. Lo que yo tengo que evitar es tratar de vivir una vida homosexual. Ese es el tema fundamental. Así que muchas gracias a ustedes por su atención y pues cualquier duda o tema que quieran que platiquemos, con mucho gusto lo podemos ver. Muchas gracias, Eric. Yo creo que algo, y después ya pasamos a las preguntas, pero yo creo que algo muy importante que tenemos que tener pues bien claro es que la persona homosexual y el activismo LGBT o el lobby de género son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La persona homosexual pues es un ser humano respetable con todo el derecho de ser amado, cuidado, atendido, igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Y además la atracción al mismo sexo usualmente no es algo que haya sido elegido, ¿verdad? O sea, nadie se levanta un día pensando, yo hoy quiero que me gusten las personas del mismo sexo, de mi mismo sexo. No, ¿verdad? Simplemente a lo largo de la vida se van sumando distintos factores que van haciendo que esa atracción al mismo sexo se desarrolle y aparezca, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer bien esa distinción, ¿verdad? O sea, una cosa es la persona homosexual que merece todo nuestro respeto y nuestra ayuda, si lo desea, ¿verdad? Porque hay personas con atracción al mismo sexo que buscan una ayuda porque reconocen que esa atracción no forma parte fundacional de su naturaleza humana, como hombre o como mujer. Entonces, no se sienten bien con eso, lo reconocen como algo no propio de ellos y buscan ayuda. Pero hay otras personas con atracción al mismo sexo que quieren seguir viviendo así, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, nos queda respetar, ¿verdad? Porque cada quien, pues, en el uso de su libertad puede tomar las decisiones que mejor crea que le convengan. Pero tenemos que tener claro eso entonces. Una cosa es la persona con atracción al mismo sexo y otra cosa muy distinta es el lobby de género, ¿verdad? Ese ahí, en el activismo de género, es donde nosotros sí debemos de librar esa batalla, porque como ya bien lo venía explicando Eric, tiene muchas implicaciones y nos concierne a todos, ¿verdad? Yo he escuchado personas que a veces dicen, no, pero si no pasa nada, si se quieren, dejen que hagan una ley de género y que se puedan casar. Sí, pero es que no es solamente el tema de que si se quieren o que si no se quieren. Es que cuando en un país se legisla a favor de, o sea, ya existe una ley de identidad de género, vienen muchas cosas sumadas, muchísimas. Y entre esas cosas, por ejemplo, que ya es lo que Eric explicaba, que ya es toda una ideología totalitarista, ¿verdad? Porque entonces, pues obviamente, si ya legalmente está aceptado y hay una ley que lo promueva, inmediatamente empiezan las operaciones. El mismo sistema de salud, ¿verdad? Público tendría que ofrecer las operaciones no para cambio de sexo, porque eso no ocurre jamás, sino para cambio de apariencia, ¿verdad? Financiado, ¿por qué? Por los impuestos de los ciudadanos. Automáticamente entra el sistema de cuotas, que el sistema de cuotas ya muchos empresarios en varias partes del mundo han visto esto, ¿verdad? De verdad como una lacra a nivel de las decisiones empresariales, porque cuando una persona contrata a alguien para un puesto, lo usual es que lo contrato por su capacidad, ¿verdad? Pero cuando entra esta imposición del sistema de cuotas, simplemente puede llegar una persona y decir, bueno, usted ya contrató
50 o 60% de su planilla que son personas heterosexuales. Entonces tiene que haber más representatividad de personas de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que se obliga al empresario a contratar bajo un sistema de cuotas y no por la capacidad, ¿verdad? Y así como eso, bueno, muchos otros peligros a nuestros hijos, obviamente. Si es algo aceptado y que se ve como algo natural, obviamente se empieza a impulsar dentro del sistema educativo y se empiezan a normalizar las relaciones sexuales homosexuales. Entonces, sí es un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? Y se los digo porque yo he escuchado de muchas personas que dicen, pero ¿y en qué te afecta? Es que sí nos afecta. La persona homosexual, no. A la persona homosexual se le ama, se le respeta, se le cuida y se le apoya si lo permite, ¿verdad? Pero el activismo LGBT, ese sí, contra ese sí debemos de luchar y no podemos permitir que, bueno, aquí yo sé que están representados de muchos países, por ejemplo, México, no sé si se conectaron los mexicanos, pero lamentablemente, o sea, en México ya tienen estas leyes y veamos todo lo terrible que está pasando, ¿verdad? Pero en países como Guatemala, donde aún no tenemos este tipo de leyes, realmente tenemos que seguir siendo muy cuidadosos y muy vigilantes para que no nos suceda. Entonces, Eric, te agradecemos mucho y ahora sí, pasamos en el tiempo que nos queda, que ya no son muchos minutos, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. O alguna cosa que quisieran que se explicara nuevamente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, no puedo ver quién es, pero ¿quién sos? Yo soy el esposo de Eugenia Gómez, pero este tipo de temas definitivamente los tenemos que tocar como debe ser, pues el aporte pues, que no está de más, creo yo, es que tenemos que estar convencidísimos de que el gen gay no existe, genéticamente no existe. Y cabal lo que decía el panelista anterior, pues que de acuerdo, ¿verdad? Alguien mutilado va a ser XY desde que nace hasta que se muere. Y en el tema de las cuotas, totalmente de acuerdo. El mismo derecho que tiene esta persona, y yo soy muy radical en ese sentido, el mismo derecho que tiene la persona de vivir su sexualidad o de hacer lo que quiera con su vida, es el mismo derecho que yo tengo de no tenerlo cerca. Yo ahí sí soy un tanto radical porque no podemos aceptar nada que esté en contra de los designios de Dios. Macho y hembra los creó y no hay vuelta de hoja. Si tomamos en cuenta que la familia es la base de la sociedad y la sociedad es mamá, papá, perdón, la familia es mamá, papá, hijos, y ahí pues continuará. Cualquier otra figura va a ser definitivamente, no solo es aberrante, sino que es, no podemos normalizar algo que no es normal. El problema con las leyes es que la esclavitud en su momento fue legal, pues. La pena capital, matar a gente en público era legal, y eso no está bien. Que sea legal no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Entonces no escondamos ni querramos romantizar el tema de los lobbies LGTB. Son dañinos, son parasitarios definitivamente. Ellos, como bien lo explicó Ricardo, pues lo único que quieren es aprovecharse del sistema, de los sistemas de gobierno, vivir como parásitos, porque algo que sí, para mí queda muy claro, pues, de que ellos lo que quieren es obtener beneficios del Estado. Aquí hay cuestiones muchísimo más complejas y complicadas, como por ejemplo pretender que nosotros paguemos esas cirugías, pretender que nosotros paguemos esos tratamientos hormonales que son carísimos, y pretender que nosotros vivamos con una generación de niños creciendo, porque después va a venir el derecho a la adopción. Un niño inocente creciendo entre un par de homosexuales, eso sería, wow, terrible. Esas nuevas generaciones son las que tenemos que proteger. Gracias por esta información. Como católicos tenemos la obligación, esto es una obligación, de empaparnos de toda esta información
de buscarlos y como dijo bien Ricardo, no ser católicos de Padre Nuestro y Ave María, porque la cosa está bien complicada y vienen tiempos fuertes. Y tenemos que, y si vamos a morir de pie luchando, no aceptando estas ideologías. Gracias por el tiempo, hermanos, gracias por el tema. 1000 aplausos, los felicito y para la honra y gloria de Dios sean estas capacitaciones. Feliz noche. Gracias. Evita, ¿tú ahí querías hacer alguna pregunta? Bueno, buenas noches a todos. Solo como para retomar pues lo que dijo Eric, ¿verdad? Yo por mi trabajo sí he tenido que ver mucho con personas que son atraídas al mismo sexo. Y créanme, lo que decía Eric es ciertísimo, no son felices. Tienen mucho dolor adentro de ellas y son tremendamente ofendidas. Entonces yo creo que aquí también hay que luchar, como dicen, ¿verdad? Para respetar a todos, comprender a todos y sí separar muy bien lo que es este tipo de personas contra lo que es el lobby activista, ¿verdad? Que el lobby activista está con mucho odio, con mucho rencor, con mucha sed de venganza, porque no se aceptan, ¿verdad? Pero hay otro tipo de personas con atracción al mismo sexo que yo conozco y personalmente los veo que están luchando por alcanzar una santidad formidable, que saben que tienen esa tendencia, pero que también ellos reconocen que, aunque no se entienden, que están luchando por vivir una vida sacramental, de verdad, a unos niveles que a mí me impactan. Y pues sí, solamente agradecerles a todos y la necesidad de formarnos cada día más fuertemente para que con amor llevemos la verdad, ¿verdad? Pero con amor. Porque mucho de lo que ha influido a que se promuevan este tipo de cosas es que muchas personas que somos heterosexuales, yo lo he visto, insultan a estas personas y eso no debe de ser tampoco, pues. A mí me tocó ver cómo de un carro le pasaron tirando un envase vacío a una persona que estaba pues vestido, ¿verdad? De mujer, y que lo rayaron, que lo lastimaron, que sangró, y esto tampoco debe de hacerse, pues, ¿verdad? Y sí, muchas gracias por el esfuerzo, Eric, de verdad, unas exposiciones impresionantes que tenemos el deber de hacerlas multiplicar con los más cercanos para que poco a poco este tema y esta sabiduría y este conocimiento pues vaya haciéndose más fuerte para todos, ¿verdad? Creo que es una obligación que somos muy poquitos ahorita. Yo hubiera querido 100 de una vez aquí, pero que nos vayamos entre todos apoyando, ayudando y en caridad llevando el mensaje, porque pues déjenme decirles, les digo, yo tengo mis amigos que sí son homosexuales y algunos se ríen, ¿verdad? Porque dicen, uy, si aquí quieren quitar, si de aquí hubo una ley de persecución al homosexualismo, y así lo dijeron muy claramente, dijeron, entonces las procesiones en Semana Santa ya no existirían. Imagínense qué grueso está eso, ¿no? Y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver. Hay muchas personas maravillosas que están metidos en las cofradías, que son los que arman los grandes cortejos profesionales y son personas que tienen tendencias, pero que muchos de ellos también están intentando vivir su santidad, ¿verdad? Buenas noches. Gracias, Evita. Creo que había alguien más que había levantado la mano. ¿Fabiola? Sí, buenas noches a todos. La verdad que el tema muy interesante. Realmente nos damos cuenta de que una persona que tiene tendencias homosexuales siempre tiene un trauma, una herida, una situación
que provoca. O sea, las personas muchas veces dicen, pero yo nací así. Tal vez hay traumas que realmente están muy, muy escondidos en lo más profundo, ¿verdad? Sabemos que una de las cosas con las cuales una persona puede reaccionar ante un trauma es la negación, ¿verdad? Pensar como que si algo no pasó, y eso pues a veces complica que una persona con estas tendencias pues se dé cuenta del porqué de ellas. Entonces, me gusta porque todo esto realmente porque nos damos cuenta que cuando San Pablo dice que lo mayor de todo es la caridad, es cierto, pues realmente se cumplen estos temas porque debemos conocer teóricamente, conocer estadísticas, conocer todo esto que nos nutre, ¿verdad? Que a veces es un poco complicado tal vez, pero también nos damos cuenta que la caridad como cristianos es lo que nos lleva más allá, porque es eso lo que puede marcar la diferencia en una persona que se siente así, se siente tal vez rechazada, se siente deprimida, ¿verdad? A veces hago una comparación, tal vez no va a sonar lo más bonito del mundo, pero a veces una persona con un trauma reacciona como un perrito, ¿verdad? Que uno lo quiere tocar y el perrito se enoja porque ha sido maltratado durante toda su vida. Entonces, no solo en el tema de la ideología de género, sino que en muchas otras circunstancias, pues se da lo mismo. Realmente es bonito, lo que más me gustó de todo es cuando se toca la parte del humane vitae, ¿verdad? Como leía el santo todo lo que iba a pasar, lo que podía pasar, y realmente se está cumpliendo. Entonces nuestro deber en este tiempo es nutrirnos de conocimiento, nutrirnos de lo que la iglesia nos da, de lo que la ciencia nos da, de lo que los demás aportan, así como nos están aportando a ustedes. Y la oración, ¿verdad? El poder tener siempre un encuentro con Dios para que realmente podamos ser reflejos de su amor. Así que les agradezco mucho su tiempo, ¿verdad? Tal vez somos poquitos, pero la semilla, primero Dios, va a dar fruto en cada uno de nosotros y podamos irnos sumando. Así como 12 empezaron, pues esperemos que nosotros empecemos en cada uno de nuestros lugares. Yo soy de El Salvador. Y sigamos avanzando, ¿verdad? Llevando la luz a donde hay tinieblas. Bendiciones. Gracias, Fabiola. Bienvenida al seminario. No sé si alguien más tiene alguna duda. Particularidades que a cada uno de ustedes les va a tocar y que a nosotros no nos ha tocado. No es lo mismo, digamos, alguien que lo ve por algún amigo, a alguien que tiene un familiar cercano, a alguien que le ha tocado situaciones más difíciles relacionado con o alguno de los temas que se va a tocar. Dios creo que nos ayuda muchísimo a nosotros a que todo lo que hagamos, siempre lo hagamos desde la perspectiva de saber que detrás de cada persona hay un hijo de Dios al que pues nosotros debemos de verlo siempre así. Detrás de todo eso hay siempre alguien que lo que se necesita es amor. Y como recuérdense ustedes, en los años 60 decía, hagan el amor y no la paz. ¿A qué se referían con eso? Estaban tergiversando la palabra amor. Así que, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo. Pues esperamos que... ay, perdón. Low. No era make love, not peace. ¿Así? Sí. Bueno, entonces gracias, Eric, por tu tiempo. Gracias a todos también por haber dedicado esta hora y media para su formación. Y pues esperamos que esta charla sea de muchos buenos frutos. Y nos vemos, primero Dios, el próximo lunes. Así que feliz noche a todos. Solo una pregunta.